Que Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver que la fe que enseña la Biblia siempre, como principio, nos lleva a la acción. Esto es un principio porque lo vemos repetido en varias ocasiones en la Biblia. El texto que vamos a estudiar se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 14, y dice de esta manera: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí encontramos una situación que es contraria a aquel que la enfrenta, que nos debilita cuando enfrentamos esta situación, que es la enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?, pregunta Santiago. Ante esta situación, Santiago instruye que la persona que está enferma debe hacer algo. Debe llamar a los ancianos de la iglesia para que ellos oren por él. Es verdad que a veces los enfermos, precisamente por la situación que enfrentan, no pueden trasladarse por su propia debilidad a otros lugares. Por lo que Santiago dice: llame a los ancianos o pídales que vayan con él o pídales que oren por él. Vemos que Santiago está guiando a una acción básica en fe para que el que está enfermo busque su sanidad en Dios. Debemos ver que la fe bíblica siempre se manifiesta en acciones, en palabras, en actitudes, en decisiones. La epístola de Santiago no está enseñando aquí una fórmula como si fuera mágica para la sanidad. No está enseñando tampoco un ritual. El aceite con el que se unge a los enfermos, que habla el siguiente versículo, no es que tenga algún poder en sí mismo. Más bien Santiago está enseñando que la fe se debe expresar siempre en acciones, en palabras, en actitudes, en decisiones. Mateo 9:27 es un pasaje que nos ejemplifica de manera muy clara este principio de la expresión de la fe. Nos habla esta historia de dos hombres que eran ciegos. Ellos enfrentaban esta situación adversa. Y estando ellos en esa situación, ellos pudieron expresar su fe en el Señor Jesús con acciones, palabras y decisiones. Mateo 9:27 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Veamos lo que hicieron estos hombres ciegos. Ellos, primeramente, no dijeron: si el Señor quiere sanarnos, Él va a venir a nosotros y nos va a sanar. No, más bien la Escritura dice que estos ciegos siguieron al Señor dando voces. Es decir, lo llamaban y lo llamaban varias veces al Señor. Esto es lo que significa la expresión dando voces. Ese es el tipo de expresión de fe que enseña Santiago. No solo es una fe interna, como guardada, como encerrada en nuestros pensamientos, sino que la fe que es bíblica se debe expresar de alguna manera. Cuando la Biblia dice que estos hombres siguieron al Señor dando voces, podemos entender que el Señor, a pesar de oírlos y de saber que eran ciegos, Él siguió caminando sin atenderlos y sin responderles en un inicio. Y no fue sino hasta que el Señor llegó a una casa que los atendió. Los versículos 28 y 29 de Mateo 9 dicen de esta manera: y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Una pregunta que nos puede surgir es: ¿por qué el Señor no atendió a estos dos hombres ciegos en un inicio?
desde que los escuchó, desde la primera vez que clamaron a Él. Y la respuesta la encontramos en la pregunta que les hizo el Señor a estos dos hombres. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y cuando ellos dijeron, sí, Señor, Él les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Notemos cómo antes de que ellos dijeran, sí, Señor, es decir, creemos, el Señor les dio la oportunidad de mostrar en acciones y palabras que sí creían en Él y que Él podía sanarlos. El Señor entonces generó las condiciones para que estos dos hombres lo siguieran a pesar de no poder ver y que así expresaran su fe. Nosotros sabemos que para un ciego caminar así en medio de la multitud es un riesgo. Se pueden tropezar, caer, lastimar. Pero ellos decidieron tomar ese riesgo porque tenían fe. Cuando el Señor les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Pero su respuesta estaba ya respaldada por sus acciones, por sus palabras, por sus decisiones, por los riesgos que habían tomado. Era claro que ellos tenían fe. Si el Señor nos preguntara a nosotros si tenemos fe, ¿qué le contestaríamos? ¿Tenemos acciones, decisiones, palabras, riesgos asumidos que respalden nuestra respuesta? ¿O solo diríamos, solo de palabras, sí, Señor? El Evangelio de Marcos también nos habla de una historia similar, por eso decíamos que esto es un principio bíblico. La historia de Bartimeo, otro hombre que era ciego. Bartimeo no pudo seguir al Señor como los otros dos ciegos, pero tuvo fe. Y dice la Biblia que él clamó fuertemente al Señor. Y el clamor de Bartimeo, el hecho de que él hubiera llamado al Señor, mostró su fe. Porque cuando Bartimeo llamaba al Señor con voz fuerte, los otros hombres, los que estaban ahí, le decían que se callara. Pero ¿qué hizo Bartimeo? En lugar de permitir que esas voces que lo callaban tomaran control sobre él insistió con voz todavía más fuerte, clamando al Señor. Y cuando él persistió a pesar de las opiniones de los demás, entonces el Señor lo atendió. Marcos 10:49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aquí vemos algo similar que el pasaje de los dos hombres ciegos. El Señor Jesús no fue a Bartimeo, sino que lo llamó. Bartimeo había logrado vencer las opiniones de los demás, pero seguía postrado. ¿Y qué hizo el Señor? Lo hizo levantarse de su postración. Esta postración era la forma como él pedía limosna. Y la misma gente que antes lo callaba y le decía que guardara silencio, ahora le dijo, ten confianza, levántate, te llama. ¿Por qué el Señor no fue a donde Bartimeo estaba? Notemos que la fe de Bartimeo estaba luchando y el Señor le ayudó a que su fe se pudiera expresar. Debemos saber que la fe lucha contra el miedo, lucha contra la inseguridad, lucha contra la opinión de las personas e incluso lucha contra la comodidad. Notemos que Bartimeo llamaba al Señor, pero no lo seguía. No asumía el riesgo de caminar como lo hicieron los otros dos ciegos. Bartimeo estaba luchando, pero el Señor le ayudó a su fe y lo llamó. Es decir, lo hizo que venciera la comodidad en la que él estaba, ese lugar, esa postración donde él se sentía seguro. El Señor hizo que saliera de esa aparente comodidad. También el Señor lo hizo que saliera
de su inseguridad y que enfrentara los riesgos de caminar en fe. Por esto, lo que dice Marcos 10:50 es un testimonio de la victoria de la fe de Bartimeo. Este texto dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto es lo que hizo el Señor. Cuando Bartimeo hizo esto, entonces el Señor lo atendió personalmente y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La Biblia nos enseña que la vida de la fe no se limita a una mera confesión doctrinal. Si bien es fundamental la confesión doctrinal, la fe se debe expresar en acciones, decisiones y palabras que tienen su base precisamente en nuestra confesión doctrinal. El mismo Santiago en el capítulo 2, versículo 17 de su epístola escribió esto: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y la palabra griega que se traduce como obras significa trabajo. Y es la raíz de otras palabras como negocios, actividad, energía, bienes, hacer bienes. De modo que Santiago dijo a la iglesia: muéstrame tu fe sin tus obras. Fíjense la instrucción de Santiago, el reto de Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras. Porque la fe se debe mostrar, se debe expresar. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que enseñó Santiago, y enseña la Biblia en general, es que la fe verdadera siempre se muestra por las obras. Puede haber obras sin fe, pero no puede haber fe sin obras. Porque la fe, si no tiene obras, dice la Biblia, es muerta en sí misma. El Señor Jesús también hizo notar esto al pueblo de Israel cuando una mujer cananea, que no era israelita, clamaba a él para que liberara a su hija que estaba atormentada por un demonio. Pero al igual que con los hombres ciegos, el Señor no le respondió en un inicio. Ahora podemos entender que el Señor le estaba dando esa condición, ese ambiente para que ella expresara su fe. Cuando los discípulos le decían al Señor que despidiera a esta mujer porque ella daba voces tras ellos, entonces el Señor dijo, esto está en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que estaba diciendo el Señor es, no la voy a atender porque ella no es de la casa de Israel. Pero ante esa respuesta, digamos que fue una respuesta desalentadora, la mujer cananea no se retiró, sino que volvió a expresar su fe. Dice la Biblia, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La segunda respuesta del Señor fue todavía más desalentadora, humanamente hablando. Respondiendo él, dice la Biblia, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta respuesta hubiera desanimado a cualquiera que no tiene fe. Pero a esta mujer, esa situación, esa respuesta le permitió expresar el tipo de fe que ella tenía. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando ella dijo eso, el Señor alabó la fe que tenía. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora.
Todos estos pasajes, entre otros, nos enseñan que la fe se debe mostrar aún en ámbitos opuestos y difíciles, aún en la tristeza, en los problemas, en la debilidad física o emocional o espiritual. Aun cuando parece que el Señor no nos contesta, debemos tomar esa valiosa oportunidad para que nuestra fe se exprese. Si el Señor nos preguntara hoy, ¿crees que puedo hacer esto? Hay una pregunta para nosotros. ¿Tenemos más que solo un sí, Señor, para responderle? Es decir, tenemos acciones, formas de hablar, decisiones, perseverancia, riesgos asumidos que puedan contestar a esa pregunta de si creemos en Él. Tenemos que reconocer, como con Bartimeo, que nuestra fe muchas veces batalla. Batalla contra el miedo, contra la incredulidad. Batalla contra las opiniones de las personas. Batalla contra nuestros propios pensamientos e inseguridades. Batalla contra lo que nuestros ojos ven con respecto a las circunstancias que nos rodean. Pero podemos pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él ayude a nuestra fe, como Él lo hizo con Bartimeo. Y si nosotros se lo pedimos, ciertamente Él nos va a ayudar y nos va a guiar para que en cualquier situación difícil que estemos enfrentando, nosotros podemos expresar la fe que Él nos ha dado por medio de su palabra. Te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera. Él está en la espera. Él nunca falla. Ten fe.